Veamos otro problema ya resuelto, donde estamos ya planteando una clase definiendo sus atributos y métodos. El problema dice lo siguiente: desarrollar una clase que represente un cuadrado y tenga los siguientes métodos: para la carga del valor de su lado, otro para imprimir su perímetro y finalmente uno que imprima su superficie. Vamos a plantear entonces un proyecto en Eclipse. Llegamos al proyecto 62, queremos el proyecto 63. File New Java Project. Vamos al proyecto 63. El proyecto 63 vamos a crear la clase cuadrado. Montemos el esqueleto de la clase cuadrado. ¿Qué atributos vamos a necesitar? Vamos a definir únicamente el atributo lado y además el objeto de clase scanner para cargar el valor del lado. El lado va a ser tipo entero y el objeto de la clase scanner vamos a importar la clase scanner y vamos a hacer sus tres métodos. Uno para poder inicializar el lado e inicializar el objeto de clase scanner. Ese método lo voy a llamar nuevamente inicializar, que va a ser el primer método que vamos a llamar. ¿Qué vamos a hacer? Crear el objeto de clase scanner. Y vamos a pedir que cargue el valor del lado del cuadrado. La variable lado, mediante el objeto teclado, llamamos el método necking. Bueno, me pide que hay que imprimir el perímetro. Vamos a plantear un método public void imprimir perímetro, pero para poder imprimir perímetro habría que calcularlo. Lo más conveniente es definir una variable local acá, in perímetro. Las variables locales dentro de un método solamente se pueden usar dentro de dicho método, a diferencia de los atributos, por ejemplo lado, que se los puede utilizar en todos los métodos. Perímetro va a ser igual al lado por 4. Entonces ahí he calculado el perímetro, lo que tiene el atributo lado, por 4. Y mostramos el perímetro del cuadrado es, y mostramos la variable local perímetro. Las variables locales, tengamos en cuenta, solamente se pueden utilizar dentro del mismo método. Esto es una variable local, perímetro, y esto es un atributo. Los atributos los puedo utilizar tanto el método inicializar, imprimir perímetro y cualquier otro método que plantee dentro de la clase cuadrado. El otro método, imprimir superficie, voy a definir la variable local in superficie. Y sabemos que la superficie cuadrado es igual lado por lado. E imprimimos la superficie del cuadrado es, y mostramos la variable local superficie. Ya tenemos creada la clase cuadrado. O sea, he definido los dos atributos que tiene y los tres métodos. Para poder usarla hay que crear un objeto de clase cuadrado. Ya vamos a ver que después, cuando haya más de una clase en nuestro proyecto, vamos a poder desde otra clase crear un objeto de clase cuadrado. Para poderlo probar nosotros, a esto sí o sí vamos a tener que crear un objeto de clase cuadrado dentro de la función my de nuestra aplicación. Sí o sí, toda aplicación en Java necesita tener definida la clase main. Si tenemos una única clase, esa clase, en nuestro caso cuadrado, tiene que tener definido la función o método main. Creamos un objeto de la clase cuadrado. Para definir objetos, ponemos el nombre de la clase, cuadrado, el nombre del objeto, cuadrado 1. Básicamente el objeto es una variable de la clase cuadrado y lo creamos
mediante el operador new, indicando el nombre de la clase y abriendo y cerrando paréntesis. A partir que se ha creado el objeto de clase cuadrado, el objeto cuadrado 1, si ponemos punto, aparecen todos los métodos que tiene la clase cuadrado. Y como vemos dentro de eso, ya vamos a ver por qué aparecen más de lo que hemos hecho. Nosotros hemos hecho el método inicializar, que lo tenemos acá. Hemos hecho el método imprimir perímetro, lo tenemos acá. Y finalmente también nosotros hemos codificado el imprimir superficie. Los otros métodos ya vamos a ver que son métodos heredados de una clase padre object que existe ya en Java, pero eso quedará para más adelante cuando veamos herencia. Los que sí hemos hecho nosotros, hemos dicho, son el método inicializar, imprimir perímetro e imprimir superficie. ¿Cómo llamamos los métodos de una clase? A través del objeto, nombre del objeto, cuadrado 1, punto, y el método de llamar, cuadrado 1, punto, imprimir superficie, cuadrado 1, imprimir perímetro. Probemos si funciona nuestra aplicación. Ingresemos el valor del lado de un cuadrado, 10 la medida, y el perímetro cuadrado es 40, la suma de los cuatro lados 40, y la superficie va a ser 10 por 10, o sea el valor 100. Entonces acá tenemos nuevamente otro problema donde planteamos todo el algoritmo de nuestra aplicación mediante la implementación de una clase y no todo el algoritmo dentro de la función main. Si bien uno podría decir que en problemas pequeños es más sencillo hacer todo el algoritmo en la main, a medida que los problemas sean más complejos, vamos a ver que el planteo de clases, ¿sí?, y la distribución del algoritmo complejo en pequeños algoritmos nos va a facilitar su resolución de dichos problemas. Bueno, hasta acá el vídeo. Gracias.